Bien, muy buenas tardes, estimados apoderados, profesores, alumnos. Agradecer este espacio a la biblioteca también, que nos permite, como año tras año, poder encontrarnos con el mundo de la cultura, el mundo de la política, el mundo de las artes. Una felicitación también de mi parte y el Departamento de Historias Sociales a la gente que organizó este encuentro. Creo que nos hace bien desde la ciudadanía y nos hace mejor todavía como comunidad. Estamos viviendo un proceso de país tremendamente interesante, con sus rasgos de convulsión interna, como son todos los procesos sociales, pero que tenemos la esperanza y la claridad, que si juntos vamos caminando desde el conocimiento de las cosas, desde el saber de qué estamos hablando, el diálogo se hace mucho más fluido. Es por eso que tengo aquí a mi lado a Víctor Manuel Avilés, del cual tengo muy buenos recuerdos, un excelente alumno de la asignatura, y no solo eso, sino que también una muy buena persona, dialogante. En sus momentos pretóricos tuvimos muchas conversaciones y la vida ahora nos ha ido encontrando de nuevo, más maduros, más reflexivos, ¿cierto?, con harta historia entre los dos. Pero no por eso un orgullo de tenerlo aquí, un exalumno destacado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, miembro del Tribunal Supremo de Renovación Nacional, director del Instituto Libertad, un magíster en Derecho Tributario, eso es, y socio de la Raín y Asociados. Nuestra mirada de hoy es que nuestro invitado les exponga a ustedes lo que es este proceso que ya empezó, en que se busca o ratificar o cambiar, ¿no es cierto?, nuestra constitucionalidad que nos ha regido de los 80 en adelante. Y es por eso que lo hemos invitado y quiero que les ofrezcamos un gran aplauso y agradecerle por su tiempo, porque sé que estos días han sido de muchas charlas. Bienvenido, Víctor. Yo tengo algunas manías, una de ellas la he parado, espero que no los distraiga mucho. Bueno, les cuento que he hecho muchas charlas los últimos días y les debo confesar que ninguna me ha tenido tan emocionado y tan nervioso como esta. Emocionado porque vuelvo a mi colegio, al que vengo todos los días en la mañana, pero a hablarle a alumnos, no me pasa todos los días. Emocionado porque están mis dos hijos acá. Emocionado porque tengo a mi profesor Rebolleo, al profesor Rojas, profesores ambos míos del área humanista, lo cual me tiene particularmente feliz, padre rector también. En aquellas épocas, en los 80, se hablaba mucho de política, porque necesitábamos política. Estábamos en el gobierno militar, finales del gobierno militar, y tuve una experiencia muy singular que me ha marcado mucho, que tiene que ver con la apertura, en ese minuto de los profesores, de tomarse el tiempo de discutir de política con uno que, por ocupar una palabra castiza, era un pergenio. Es una palabra fea, pero no, esto es una palabra que se puede ocupar. Un niño chico. Con mucho respeto, dialogaban, como decía el profesor Rebolleo, dialogábamos, se daban el tiempo, nos enseñaban. Teníamos posturas evidentemente diferentes, pero ahí estábamos ambos conversando en el colegio. Así que quiero agradecerle a todos ustedes que se hayan tomado el tiempo de estar acá. Estamos iniciando un ciclo de conversación por una Constitución. La Constitución es algo que ni siquiera saben mucho qué es lo que es, porque es como el piso. Hemos caminado durante muchos años de una forma y no nos hemos dado cuenta porque el piso ha estado más o menos liso. Pero claro, cuando el piso tiene un problema, nos tropezamos. Cuando el piso no tiene problema, poco nos acordamos del piso. Algo así ha pasado estos últimos años. ¿Tú puedes pasar la primera lámina? Yo me imagino que los que están acá les gusta el tema de la política, les gusta el tema social. Ustedes están llamados a ser luchadores sociales. Un luchador social no es una persona que intenta ser más que otra ejerciendo la violencia en las calles. No es una persona que intenta obtener más del presupuesto público ejerciendo violencia en las calles. Un luchador social es una persona que mira lo que ha recibido, que mira cuánto necesita del resto, que es un buen estudiante, que es el deber que ustedes tienen aquí en el colegio y en adelante, para finalmente pensar la vida siempre de cara a tres cosas. ¿Cómo puedo servir a mi familia? Los que son creyentes, ¿cómo puedo servir a Dios?
y cómo puedo hacer que mi trabajo también sea para el bien de mi país. Siempre es bueno tener esa triple perspectiva, porque una pregunta que yo me hacía en el colegio era, ¿Dios es justo o injusto? Yo veía que, en mi caso, tenía una situación un poco más estable que algunos compañeros de curso que no tenían la situación que tenía yo desde el punto de vista económico. ¿Para qué les digo fuera del colegio? Estoy hablando solamente dentro del colegio. No era necesario mirar muy lejos para darse cuenta que uno tenía algunas cosas de más y algunas cosas de menos. Por de pronto éramos todos diferentes. Cuando llegué a la universidad me di cuenta que yo podía faltar a clases y pagar unas fotocopias. Podía no acordarme de un libro y mi papá comprarlo en una biblioteca. Y veía compañeros míos que no tenían eso mismo. ¿Y Dios era justo o injusto? Y muy temprano me respondí la palabra, Dios simplemente esto me lo deja a mí. Si yo tengo la posibilidad de tener más tiempo, si yo tengo la posibilidad de tener esa fotocopia, simplemente me está diciendo, haz algo que quizás el otro hoy día no puede hacer. Sal a trabajar, intégrate. Y eso fue lo que me llamó desde muy temprano a estudiar Derecho en la Universidad de Chile y no en la Católica, y me motivó también a desde esa época trabajar activamente en distintas fundaciones y, aunque me costó perder la independencia hace 10 años cuando me di cuenta que solo no se logra nada y que es necesario formar equipo, y que formar equipo es fundamental porque al final la sociedad es un gran equipo y hay que ceder, aceptar y también estar dispuesto a tratar de convencer entre un partido político, y ahí he trabajado. Veamos la siguiente lámina, por favor. La crisis actual tiene muchas distintas causas. Yo le voy a hablar de algunas, pero sobre todo las que tienen que ver con el derecho constitucional. Hace algunos años modificamos el sistema electoral en Chile. El sistema electoral, en virtud del cual elegíamos los parlamentarios, senadores y diputados. Teníamos un sistema que se llamaba el sistema binominal. El sistema binominal significaba que por cada unidad electoral, circunscripción o distrito, se elegían solo a 2 personas. Y solo si un grupo, una lista, duplicaba a la otra lista, se llevaba a los 2 candidatos. Entonces, normalmente, ese sistema producía efectos e incentivos. El efecto era que la primera mayoría elegía siempre un candidato, la segunda mayoría elegía siempre un candidato y la tercera mayoría desaparecía. Y esa tercera mayoría eran chilenos que estaban en la calle, tenían pensamiento, se organizaban, desarrollaban la sociedad civil, pero no estaban en el Congreso. Y por lo mismo, algunos partidos, particularmente el que yo milito, concurrió con su voto a modificar un sistema electoral. Era necesario que todos los chilenos estuvieran representados en el Congreso Nacional. Y se cambió a un sistema proporcional, que es el sistema que tenemos hoy día. ¿Qué genera un sistema proporcional? Significa que vamos a tener un Congreso más atomizado, con distintas fuerzas políticas en el Congreso, más partidos políticos. También se traduce en más polarización. Fíjense ustedes, imagínense que ustedes son un candidato, cada uno de ustedes es un candidato y sabe que compite por ganar esa elección y que van a salir 2 personas electas. Si el sistema es de 2 personas electas, probablemente ustedes saben que la forma que tienen de ganar la elección no es ir a hablar a los radicales de la idea de usted, que ya lo siguen, ¿no es cierto? Ustedes saben que esos radicales van a votar por usted, ¿no es cierto? ¿No? ¿Entienden eso, no? ¿Ustedes dónde van a pelear cuando hay un sistema con 2 personas que se han elegido? Al centro. Le van a pelear los votos al otro candidato tratando de quedarse con el centro. Ese sistema templó nuestro debate y eso fue muy bueno y permitió grandes años de estabilidad para Chile, pero también, ¿no es cierto?, dejó a un grupo importante fuera del Congreso. Y en consecuencia se cambió un sistema proporcional. Cuando hay un distrito, en Chile hay 28 distritos, se eligen 155 diputados y los distritos son entre 3 y 8 diputados en cada uno. Vamos a un distrito de gran magnitud, 8 diputados. Cuando uno sabe que se van a elegir 8 personas, díganme ¿ustedes pensarían su campaña diciendo voy a tratar de explicarles a todos que soy una persona moderada y que sé un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto otro, un poco de esto, tengo respuesta para cada cosa? O, esa es la alternativa 1, o dicen, yo sé que me basta con un 12 o 13% para llegar a ser parlamentario y en consecuencia voy a preocuparme de representar con un mensaje corto, breve, que lo recuerden y que simplemente logre atraer al 12% de los votantes. Y digo, yo les voy a tener, ¿no es cierto?, canchas de esquí, ticket de temporada gratis a los esquiadores.
Es muy probable que con un sistema proporcional ustedes tomen esta segunda opción, porque saben que son recordados, saben que su mensaje le llega directo a la persona que le gusta esquiar y saben que esa persona va a salir electa. Esa persona los va a elegir. En consecuencia, se produce mensajes más breves, menos respuestas, quizás más polarización en el discurso, más atomización. Paralelamente a esto, que era el sistema electoral, el sistema de gobierno en Chile siguió siendo el mismo. Tenemos en Chile un sistema presidencial. ¿Qué significa un sistema presidencial? Básicamente, es un sistema donde existe una tajante separación de poderes entre el presidente de la República y el Congreso Nacional. Dos órganos perfectamente legítimos que no dependen uno del otro. El Congreso Nacional lo elegimos por votación, el presidente de la República lo elegimos por votación. ¿Qué es lo que es un sistema parlamentario? Es un sistema de colaboración donde existe una diferencia entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, pero básicamente el jefe de gobierno, que es el presidente, si se quiere, desde el punto de vista legislativo, ese jefe de gobierno es producto de la mayoría en el Congreso y es un régimen de colaboración porque de alguna manera el Congreso elige al jefe de gobierno y el jefe de gobierno es el que está a cargo del gobierno. Entonces no se separa tajantemente la actividad ejecutiva de la actividad legislativa. En el caso chileno tenemos un sistema presidencial. Entonces tenemos el siguiente problema. Un Congreso Nacional atomizado pero legítimo. Un presidente de la República que sale electo con el 55% y con un programa de leyes, pero lamentablemente pasó lo que era evidente. El presidente no tiene mayoría en el Congreso. Y si el presidente no tiene mayoría en el Congreso, sucede que el presidente no puede aprobar sus leyes. Y si el presidente no puede aprobar sus leyes, sucede que la gente no ve una respuesta desde el poder, desde la democracia, a sus problemas. De allí a que hayamos visto estos días que se vayan todos, presidente y el resto, porque no están respondiendo a mis necesidades, hay un solo paso. Son ambos legítimos, tenemos un lockout, tenemos un empate, tenemos un bloqueo. Y eso ha significado que el sistema político en los últimos 2 años no ha podido dar respuesta a muchos cambios. Ahí les dejo en esa lámina también otras cosas que han incidido fuertemente en el problema actual, pero son más bien de corte sociológico, así que no voy a profundizar en ello. Así que pasemos a la otra lámina. Creo que es muy importante, en estos momentos donde estamos iniciando un proceso constituyente, que volvamos a los mensajes básicos de los procesos constituyentes clásicos. En Francia se diría, ¿no es cierto?, igualdad, libertad, fraternidad, solidaridad. Bueno, pensemos un poco en eso. Una de las cosas que se ha visto más afectada en los últimos días, en Chile creo yo, es la igualdad. Somos todos distintos, salvo en dignidad y derechos, pero somos todos distintos y qué bueno que seamos distintos. Eso es bueno. Hay un momento en que somos todos realmente iguales, un momento que costó mucho esfuerzo y muchas mejoras legislativas a través de los años. Conseguir la papeleta única, conseguir el voto secreto, conseguir que todos votaran. Somos iguales el día que votamos. También somos iguales, dirá el padre, el día que nacemos y el día que nos morimos. Le agregamos eso porque estamos en un colegio católico. Pero desde el punto de vista institucional, somos iguales el día que votamos. Cuando un gobierno y una clase política se ve en la necesidad de avanzar en un programa que está siendo impuesto por las personas que más golpean, que más gritan y que más se manifiestan, y no tiene la posibilidad de llamar una elección para determinar qué piensa realmente la mayoría de los chilenos, se empieza a romper la democracia porque se está rompiendo algo mucho más importante, que es la igualdad. En algunos sistemas, como los sistemas parlamentarios o semipresidenciales, existe una herramienta para solucionar este problema. Si al presidente no le aprueban las leyes, el presidente puede decirle, señores congresistas, tengo la facultad de disolver el Congreso Nacional. ¿Y eso es una gran tragedia para una república? No, al revés, es una gran fiesta. ¿Por qué? Porque disolver el Congreso significa que, como los parlamentarios saben que eso puede pasar, realmente piensan seriamente si le van a estar poniendo el no a toda la iniciativa del presidente, ¿me entienden o no? Lo piensan porque saben que su trabajo está siendo cuestionada y puede realmente llamarse una nueva elección. Y al contrario, si realmente por convicción creen que deben decirle que no al presidente, el presidente tiene la posibilidad de disolver el Congreso. ¿Y quién decide? Los ciudadanos. Se le pregunta a los ciudadanos, porque se llama inmediatamente una elección para el Congreso, no es que el presidente se transforme en un dictador.
Y en esa elección el presidente dice, bueno, si quieren apoyar mi programa y mis leyes, elijan a estos parlamentarios que apoyan mi programa y mis leyes, si no, elijan a los otros. Bueno, el gobierno es finalmente devuelto al pueblo y el pueblo elige a sus parlamentarios. En Chile no tenemos eso, no tenemos eso por nuestro sistema. Entonces, realmente esto es uno de los factores que ha tenido que ver con este Estado. Segunda cosa que ha pasado es la falta de pensamiento colectivo. Yo entiendo que hay por muchos años muchas necesidades sociales que hoy día están tironeando el presupuesto y muchos están luchando por una solicitud y por otra. Me parece, y esto es lo bueno que tiene la democracia, pero que no está pasando hoy día, que no hay nadie que esté pensando, muy pocos están pensando en el colectivo. Hoy día estamos pensando cómo respondemos a un grupo para inmovilizarlo en las calles, cómo respondemos al otro grupo para sacarlo de las calles, pero realmente estamos pensando cuáles son los gastos más importantes que se deben de hacer con un presupuesto limitado frente a necesidades siempre limitadas. Yo creo que nos está faltando un poco eso. Lo tercero, lo cierto, es la idea del voto informado. Nosotros vamos a ser llamados a votar en este proceso en un plebiscito de entrada, a elegir eventualmente a miembros que van a redactar una Constitución y finalmente un plebiscito de salida o ratificatorio de la Constitución. Es sumamente importante que esto de la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, la Constitución tramposa, que son ideas que hemos escuchado durante el tiempo, realmente se traduzcan ya no en intuiciones, ya no en eslogans, sino que realmente en pensamiento con contenido, y eso es una obligación que tenemos que tomar los ciudadanos si queremos empezar a pensar como adultos. No digo como adultos porque ustedes sean estudiantes todavía de un colegio, digo como adultos de una sociedad donde tenemos derechos y obligaciones. Hay que esforzarse y hay que forzar a los políticos que desarrollen la idea. Muy concreto, si en abril del próximo año tenemos que determinar si queremos una convención constituyente o constitucional o una convención mixta constitucional, es sumamente importante que le exijamos a nuestros parlamentarios que ese día pasen dos cosas. Primero, que se haya acabado la violencia en Chile, porque no se puede participar en un ambiente de violencia con real libertad en una elección de este tipo. Y segundo, que hayan llevado hasta la letra más chica qué significa cada una de estas opciones. Solo de esa forma votaremos de manera libre e informada, que nuevamente es un principio básico de toda democracia. ¿Para qué existen las constituciones? Muy cortito. Las constituciones constituyen o crean poderes, es decir, cuando se crea una constitución es simplemente para constituir un poder. Y por lo tanto, las primeras constituciones nacen para constituir el poder ejecutivo, legislativo y judicial, posteriormente se incorporan otros órganos del Estado, hasta llegar al CERVEL, entre medio del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, el COSENA, etc. Constituyen poderes, crean y regulan poderes, y le establecen pesos y contrapesos de manera tal de asegurar que funcionen bien y que ninguno pueda abusar de los ciudadanos. Cada poder se controla con otro poder. Pesos y contrapesos, los gringos dicen checks and balance. Además de eso, las experiencias dramáticas de principios del siglo XX demuestran que a veces la democracia formal puede llevar a extremos y surge entonces el derecho de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos. Y surgen también el reconocimiento de derechos y libertades en la Constitución. ¿Entendemos que las mayorías deben expresarse? Sí, pero no al punto de poder pasar por sobre el derecho y los derechos de las personas. Porque hubo un minuto en que en países que hoy día son democracias respetables y con personas que son respetables, muchas de esas personas, muchos de los padres o abuelos de esas personas consideraron que tenían derecho a hacer bailar a una persona en la calle para gozar o para reivindicar algo. No pasaron muchos días o muchos meses cuando esas mismas personas sintieron que podían visitar a esas personas en su casa para apropiarse de su arte o de su riqueza. No costó mucho que el mismo grupo, que seguía creciendo, sintiera que tenía el derecho de tomar a estas personas y ponerlas a vivir en un gueto. ¿Saben de qué estoy hablando, no? No costó mucho que se siguiera enloqueciendo la ciudadanía de ese país para que considerara que esas personas tenían la capacidad de trabajar a cambio de un simple pedazo de pan. Y no tomó mucho tiempo hasta el momento que se dieron cuenta que esas personas no valían ni siquiera el pan que comían y era necesario solucionar ese problema, es decir, matarlos a todos. Las sociedades pueden llegar a ese nivel de desquiciamiento. ¿Y qué es lo que logra contener eso? Dos cosas, la democracia y los derechos humanos. Y es por eso que las constituciones no solamente regulan el poder,
sino también regula los derechos y las libertades. Es por eso que el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos señala que ahí donde una sociedad ha reconocido derechos y libertades de las personas, no hay vuelta atrás, no hay regresividad en los derechos. Porque es muy fregado no tener derecho, pero es mucho más fregado haber logrado algo y perderlo. Y por eso, ¿no es cierto?, yo les digo que las constituciones tienen básicamente eso: organización del poder, derechos y libertades. Y algunas constituciones también regulan la forma en que se modifica una constitución. La constitución actual tiene reglas de modificación. Por alguna razón, nuestros representantes en el Congreso se compraron el aviso de que no estaban legitimados para ejercer este poder constituyente derivado. Yo me pregunto, si no están legitimados para eso, que es parte de aquello para lo cual lo elegimos, ¿cómo pretenden seguir legislando de aquí en más? Yo entiendo que si uno se deslegitima completo, pero no a media. Es muy malo para nuestra democracia que se hayan comprado ese discurso. No hay democracia si no hay Congreso. No hay democracia si no hay Congreso porque no hay un órgano que le pueda hacer el contrapeso a un poder ejecutivo, especialmente en un país tan presidencialista como es Chile. Por eso creo que hay algo malo en eso. Sin embargo, hay algo de realismo en eso. Estábamos avanzando en una situación muy compleja de violencia en las calles. Existían también posiciones jurídicas muy extremas. A mí hace 2 semanas me tocó ir al Congreso a exponer a la Comisión de Constitución y escuché con atención cuando personas cuerdas, razonables e instruidas decían que la Constitución establece un mecanismo para su modificación, que se puede a su vez modificar con 2/3 partes de los senadores y diputados en ejercicio, pero que la Constitución no contemplaba un mecanismo para crear una nueva Constitución y que en consecuencia, si yo quería cambiar la palabra A por B en la Constitución, tenía que votar con 2/3 partes de los senadores y diputados en ejercicio. ¿Me siguen? Cambiar la palabra A por B, la letra A por B. Sin embargo, si quería revertir, votar a la basura y poner otra Constitución, bastaba la simple mayoría. Estaban llamando al Congreso Nacional a crear un sistema de creación de una nueva Constitución en base a la simple mayoría, saltándose las reglas, que por lo demás no son reglas chilenas. Las reglas de cambio de los 2/3 y 3/5 partes son exactamente las mismas reglas de países cuyo carácter democrático son indudables, como Francia, España y Alemania. Ese grupo también sostenía que esto debía hacerse a través de una asamblea constituyente. Cuando uno conversa con los ciudadanos a veces se topa con que estas cosas son eslogans y tan carentes a veces de contenido. Entonces yo creo que también es muy bueno que en este acuerdo haya sido o haya tomado parte el Congreso Nacional recogiendo el llamado del presidente de la República. Se juntaron todas las fuerzas democráticas del interior del Congreso de muy distintos signos y se llegó a un acuerdo básico en pro de la paz y en pro de la democracia. Y eso es muy bueno. ¿Qué dice este acuerdo? Lo primero que dice, ¿no es cierto?, es paz. Están dando un apoyo y están estableciendo una obligación del Estado chileno de volver a la paz. Es legítimo el uso de la fuerza en ciertas condiciones, con ciertos protocolos, no para reprimir manifestaciones, pero sí para evitar la destrucción de infraestructura, es legítimo. Segundo, se establece que vamos a determinar si los ciudadanos quieren o no una nueva Constitución. Fíjense la pregunta. Estoy seguro que muchos están seguros que los ciudadanos quieren una nueva Constitución, sin embargo esas personas ceden y aceptan que eso se pregunte. Vamos a saber entonces si los ciudadanos quieren o no una nueva Constitución, es decir, si quieren cambiar la Constitución o quedarse con la actual. Eso ya es una gran pregunta, porque si por A, B o C la actual Constitución resulta reafirmada porque los ciudadanos no quieren una nueva Constitución, bueno, finalmente lo habremos podido decidir en democracia. Es probable que la respuesta final sea no, o sea, sí queremos una nueva Constitución. Y por lo tanto, viene una segunda pregunta, que se hace el mismo día, o sea, uno vota por las dos cosas, da lo mismo que vota que no quiere una nueva Constitución, igual puede votar por la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo quiere que lo hagamos? ¿Con una convención constituyente o constitucional o con una convención constitucional mixta? ¿Qué quiere decir esto? La convención constitucional es un sistema de democracia representativa donde los ciudadanos y ciudadanas van a elegir un número de representantes por determinarse para que redacte la Constitución. Y la Convención Constitucional Mixta o Mixta Constitucional es una mezcla de un 50% de representantes del Parlamento, del Congreso, elegidos entre ellos por un mecanismo que deberá establecerse, pero no hay ninguna duda
que lo único que se puede establecer razonablemente es algo que represente de forma proporcional las fuerzas actuales del Congreso. No se va a llegar a un acuerdo que sobre represente un grupo. No, la derecha, por arte de magia, no va a tener de ese 50% o 70%. Será algo parecido a lo que hay en el Congreso hoy día. Y el otro 50% será electo por la ciudadanía. Yo personalmente, que tiendo a apreciar el Congreso Nacional, soy partidario de esta segunda opción. Me parece que en el Congreso Nacional existe hay experiencia, existe capacidad de diálogo, existe capacidad de llegar a acuerdos, existe también responsabilidad. Necesitamos combinar la experiencia con las ideas nuevas que vienen de la ciudadanía. Una asamblea constituyente elegida en un 100% creo que va a complicar alcanzar los acuerdos que son necesarios y creo, por lo tanto, que es del todo conveniente la convención. Pero esto es una idea personal, esto ya no es verdad ni nada, es lo que yo pienso. Avancemos, Santi. Ahí tienen algunas cosas que les dejo, las constituciones de ser grandes, chicas, esa cuestión ustedes lo pueden leer, pero básicamente tiene que ver con la siguiente pregunta. Si las constituciones son muy extensas, las democracias de tiempo en tiempo no pueden cambiar casi nada. Si las constituciones son muy pequeñas, tenemos menos seguridad jurídica, pero los grupos mayoritarios de tiempo en tiempo, a través del voto, pueden cambiar más cosas. Eso es una cosa que tiene que verse caso a caso. Dale, Santi, otro. Dale, ese ya hablamos también. Ahí también les dejo una historia de la Constitución actual, también la conversamos. Yo creo que lo más relevante que les podría decir ahora para terminar la exposición, porque entiendo que el fuerte de esta exposición es contestar las preguntas que ustedes puedan tener, es que los llamo realmente a involucrarse en este proceso. Aprovechen el tiempo que tengan, fórmense, sean luchadores sociales. No tengo idea qué es lo que piensa cada uno de ustedes. No pretendo tampoco influir, pero sí creo que tienen el derecho a exigirse ustedes mismos leer la Constitución, tratar de ubicar 2 o 3 autores serios que les digan ideas de uno u otro sector, formarse una opinión y ayudar a que muchos chilenos puedan votar informadamente en el plebiscito que se nos viene. Muchas gracias. Agradecemos a Víctor Manuel esta tremenda aclaración para todos nosotros en esta magistral clase. Le agradezco. Y creo que ahora viene lo importante, ¿ya? La idea ahora es entrar en un diálogo, en hacer preguntas, en mostrar nuestras inquietudes. De un total acá de 4 preguntas que me hizo llegar el centro alumno, quiero partir por una primera para ir después dándole a ustedes la palabra. Dice, viendo toda la especulación que ha rodeado esta nueva Constitución, que un poco tú lo aclaraste, ¿no es cierto?, los términos de asamblea, los quórum, ¿cuáles son los cambios reales que ésta puede tener sobre el país y su sociedad? Muchas gracias. A ver, lo primero, yo creo que la Constitución que tenemos es una buena Constitución, pero una Constitución, yo no soy dueño de Chile. Me gustaría, pero no lo soy. Y por lo tanto tengo que entender que hay mucha gente que cree que no es una buena Constitución. A veces ni siquiera por el contenido, simplemente porque sienten que no es su Constitución. Entonces yo creo que lo primero que podría tener bueno una nueva Constitución, ojo, que puede tener un contenido muy parecido al actual, con algunas mejoras, puede ser que se produzca eso, no puede ser. Pero ya tendría una cosa positiva, sería nuestra Constitución. Eso ya es algo. En segundo lugar, creo que ya les comenté algunas cosas. Me parece que no funciona bien el sistema electoral que tenemos de parlamentario con el sistema presidencial. Creo, a su vez, que el Estado chileno debe modernizarse y debe tener un estándar de trabajo y respeto por la gente que hoy día no tiene. No es que sean malas personas los funcionarios públicos, es que no hay una serie de medios dispuestos. Yo creo que los ciudadanos, muchos de nosotros quizás tenemos la posibilidad de ir a clínicas, pero los ciudadanos van a hospitales, la mayoría de los chilenos, o a SAMU. Muchos de nosotros venimos a este colegio, hay otros que van a hospitales públicos, muchos de nosotros, entonces el papá nos pasa la mesada a fin de la semana, hay otras personas que tienen que llenar una ficha y tienen que conseguir un certificado del registro civil y para eso tiene que llegar una cola muy larga. El Estado es un gran prestador y proveedor de bienes y servicios para muchas personas y a veces no tiene el nivel o estándar de respeto que hagan de la vida, ¿no es cierto?, una vida más agradable de vivir. Yo creo que también hay mucho que mejorar. Bajo mi óptica, la actual Constitución
no consagra un modelo económico. La actual Constitución permite que el Estado pueda desarrollar actividad empresarial si una ley de quórum calificado así lo permite. Y una ley de quórum calificado es una ley que es mayoría de los senadores y diputados en ejercicio. Es decir, si como sociedad estamos tan conscientes y tan de acuerdo en que se necesita una empresa estatal, por ejemplo, en materia de fármacos, hoy día si logramos, si estamos tan seguros y hay tanta certeza, no es difícil lograr mayoría de los senadores y diputados en ejercicio. Yo estoy ocupando un ejemplo estos días. El año 2004 Argentina, mi señor está por ahí que Argentina, nos corta el gas. El año 2007 nos empezamos a quedar sin gas. El año 2009 ENAP, empresa estatal, lanza un proyecto y llama a los privados y se conforma GNL Quintero que nos salva del problema del gas. ¿Alguien puso un pero en eso? No se puso. Los peros se han puesto desde la Constitución cuando se han pasado a llevar ciertos derechos y libertades. Hace algunos años, una ley pretendió establecer, ¿no es cierto?, junto con establecer la gratuidad en la educación superior para los niños de los 6 niveles o 6 decenas o 60% más pobres de Chile, estableció que solo podían recibir la gratuidad aquellos niños que estuvieran en establecimientos universitarios de educación profesional o técnicos profesionales que tuvieran cierto tipo de dueños. El Tribunal Constitucional dijo no, ese proyecto no puede ser así, porque no se puede discriminar a los niños que ya han tenido la mala suerte, probablemente muchos, de ir a una mala educación básica, una mala educación media, porque la educación, digámoslo, no es todo lo buena que debe ser la educación pública, muy lamentablemente porque estamos perdiendo talento y los talentos son la riqueza de Chile, pero dada esa realidad no se les puede hoy día, por no haber entrado a la Chile, mi universidad, privar de la posibilidad del acceso, ¿lo cierto?, a ese 50%. Yo creo que nuestra Constitución no establece un modelo económico. Sí entiendo y reconozco que muchos autores han abusado de agregarles contenido a la Constitución. Hay tratados que hablan del principio de la subsidiariedad y que establecen que es un cepo que impide que el Estado se pueda hacer cargo de los problemas. No es así. Simplemente establece la posibilidad de las personas de asociarse y organizarse como quieran para llevar adelante más efectivamente y más próximamente el cumplimiento de sus logros. Pero, por lo mismo, como yo creo que la actual Constitución no es una Constitución que consagre un modelo económico, no me gustaría que al final del proceso surgiera una Constitución con un modelo económico de distintos signos. Me parece que la Constitución tiene que ser lo suficientemente amplia para que, con pleno respeto a los derechos humanos, libertades, garantías de las personas, pueda operar dentro de esa Constitución sin nada traumático uno y otro sistema. ¿Por qué? Porque simplemente cada 4 años tenemos elecciones y eso es la democracia. Se agradece la respuesta, porque uno de los temas que está puesto es justamente el tema de la subsidiariedad, que es un tema que seguramente se va a seguir debatiendo, te fijas, y que instala este principio de partir de la premisa que neoliberalismo sería instalado con la Constitución. Se agradece esa mirada. Queda abierta la posibilidad para una pregunta a ustedes y así vamos intercalando las que llegan desde... Ahí, por favor, Gutiérrez. Gracias. Bueno, hola. Hay mucha información falsa en redes sociales y quería saber, bueno, de las demandas sociales que se están haciendo en el momento, cuáles realmente se pueden lograr a partir del cambio de la Constitución y cuáles no. O sea, cuáles no necesitan el cambio, sino que se pueden hacer ahora mismo. A ver, yo creo que las constituciones, yo creo que ninguna de las demandas sociales se resuelve desde la Constitución. Yo creo que cada una de ellas requiere leyes. Y las leyes se pueden y se han podido hacer. Sin embargo, yo te puedo decir que quizás hay un cruce entre las constituciones y las demandas sociales. Y son los famosos derechos sociales. Pero no cualquier derecho social. Los derechos sociales garantizados y justiciables. ¿Qué quiero decir con esto? Chile es parte, por ejemplo, suscribió la Convención Internacional que se refiere a los DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son parte de los derechos humanos y son reconocidos por Chile. Pero Chile no tiene en su Constitución derechos sociales garantizados y justiciables. Justiciable quiere decir que uno pueda ir a demandar al Estado y si no te lo da, ir a un tribunal para demandar que ordena al Estado dártelo. Eso es justiciable. Ahí hay un cruce, efectivamente. Uno podría decir, bueno, si tenemos derechos sociales garantizados y justiciables en la Constitución, esos derechos podrían solucionar, por ejemplo, problemas como la vejez
o la pensión mala, ¿no es cierto?, o problemas de ese tipo. Pero eso es una hipótesis muy extrema y yo la creo negativa. Yo creo que si no ese es el caso, ¿por qué creo que es negativa? Porque tiene ciertos efectos. Primero, rigidiza las necesidades. Ya no va a ser posible priorizar. Michelle Bachelet tuvo una fuerte priorización del gasto público por la educación y pudo hacerlo precisamente porque la Constitución no decía que había educación pública, pensión, salud y vivienda garantizados para todos, ni siquiera un estándar. Ella pudo priorizar. A veces cuando esto se pone en la Constitución al mismo nivel ya es difícil priorizar. Se reduce el espacio democrático, la posibilidad que tenemos de optar qué modelo de desarrollo queremos. ¿Nos jugamos por la educación? Bueno, hagamos el sacrificio de los más viejos, pero tengamos hijos mejor formados que nos van a mantener igual cuando estemos más viejos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? En esa situación yo diría que es mejor pensar en derechos sociales al modelo de algunas constituciones europeas que establecen derechos sociales y señalan que es un deber del Estado de propender al cumplimiento y la satisfacción de estos derechos de conformidad a lo que determinen las leyes. De esa forma, lo que se logra es que la democracia, a través del Poder Legislativo, pueda de tiempo en tiempo ir estableciendo políticas. Tiene la obligación de establecer políticas con ese objetivo, pero no está garantizado y no se puede demandar, porque sabe, los derechos sociales, bajo mi óptica, garantizados y justiciables es una muy buena noticia para los abogados. Yo soy abogado. Finalmente, porque los recursos no alcanzan, los que van a alcanzar a tener todos los bienes públicos del Estado antes que quiebre, van a ser los que tienen buenos abogados que van a poder demandar los tribunales. Pero ese tipo de sociedades no son sustentables. El Estado se empobrece, probablemente puede aumentar la inflación, como ocurre en algunos países cercanos, no digo Venezuela, ¿no? Chile no va a ser Venezuela, Chile no va a ser Venezuela, pero puede ser un país con un camino tan duro como el de Argentina. Y ahí tiene la inflación. Y la inflación significa una expropiación permanente del fruto de nuestro trabajo, producto de la pérdida de valor del dinero. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con derechos sociales garantizados. Cerrando la respuesta, yo creo que hoy día, incluso con la Constitución actual, todo se puede resolver mediante leyes. No hay imposibilidades por ley de modificar las cosas que hay que hacer, a menos que se pretenda desconocer el derecho de propiedad, pero si se estima que el derecho de propiedad de una persona se debe desconocer porque hay un interés social que así lo hace aconsejable, también existe un mecanismo que es la expropiación, y la expropiación es una forma de reconocer el derecho de propiedad porque se le extrae el derecho de propiedad al propietario pagándole su justo precio. Y de esa forma el Estado logra compensar el interés público general con, ¿no es cierto?, el interés particular de su propiedad. Yo diría que más allá de eso, la Constitución no va a solucionar ningún problema social si no están bien dadas las leyes. Se agradece. Gutiérrez, bien. ¿Alguna otra pregunta? La idea es que en este momento el espacio es de ustedes, chicos. Hola. Mi pregunta es que, ¿qué crees tú? ¿Crees que sería más efectivo cambiar el Código Civil a que cambiar una Constitución o hacer una nueva Constitución? No, yo creo que no. Yo creo que el Código Civil anda bien, digamos, pero cuando me dice Código Civil, entiendo que tú me estás diciendo que otras leyes. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante avanzar en cambios legales en otras leyes por una cuestión muy simple, porque nosotros necesitamos llegar a este proceso constituyente, que ojo, si sale bien este proceso constituyente, y existe una posibilidad que salga bien, existe mucha posibilidad que salga bien, la gente no se vuelve loca de un momento a otro si es que efectivamente los gobernantes están haciendo lo que tienen que hacer. No nos va a pasar lo de la Alemania nazi, creo, ni lo que pasó en Venezuela tampoco. Creo que somos maduros y podemos hacer algo, puede salir algo bueno. Sin embargo, en la medida que las leyes se vayan aprobando en el Congreso en este mismo periodo, que vayan solucionando algunos de los problemas sociales que se han detectado, pienso que va a disminuir la presión y la violencia en las calles, y eso va a ayudar. Y la gracia que tiene una nueva Constitución, aunque sea exactamente la misma, con algunos cambios, no la misma porque no fue impuesta, sino por la misma porque la aprobamos diciendo que no queremos una nueva Constitución, o la misma porque redactamos una nueva, pero claro, como existe cierta tradición constitucional chilena, existen derechos humanos, vamos ajustando instituciones y llegamos a un producto, es que esa Constitución va a crear un país más sustentable. Si yo tengo que pensar en invertir en un país y veo que ese país está quebrajado, por ejemplo, desquebrajado, por diferencias como la que veo en estos días, quizás por muchas diferencias sociales, económicas, que no es el problema, no, el problema no es ese, el problema es que existe gente muy pobre. Si veo eso, yo digo, mira, en realidad quizás es mejor que ese grupo de personas se sienta representado por la institucionalidad, porque eso da más estabilidad. Es decir, incluso para el desarrollo de la economía, si este proceso se logra encauzar bien, puede darnos un país mucho más sustentable y mucho más estabilidad a largo plazo que la situación que tenemos hoy día.
Y te lo dice una persona que cree que tenemos hoy día una muy buena Constitución. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Adelante, Kurt. Aquí, primero que todo, hola. ¿Qué opina usted sobre la posibilidad de que los menores de edad puedan votar en el plebiscito? Yo pienso, claro, yo creo que tiene que haber una consistencia. A ver, el voto individual es un tema que bajo mi óptica no es un problema individual. En el mundo actual tenemos voto voluntario, por ejemplo, en Chile. Y yo creo que eso fue un error. Creo que fue un error porque de alguna manera hizo creer que no solamente mi auto, no solamente mi casa, mi Constitución era mío y yo puedo hacer lo que quiera, sino que también este elemento que se llama votar, que es tan sustancial para el todo, porque es la conformación de la voluntad popular que crea instituciones, que levanta autoridades, también lo trataron como una lógica de lo mío, lo individual, y lo pasaron a algo que lo ejerzo o no lo ejerzo, cuando en realidad debe ser un deber votar. Entonces, lo primero que quiero rescatar con eso es que el voto me interesa no solamente a mí, como hoy día me lo reconocen voluntariamente, si no lo quieres ejercer, no lo ejerzas, si no te interesa formarte, no te interesa, si no te interesa quienes gobiernan Chile, no importa, no, eso no es así. Me interesa a mí y le interesa a la colectividad. Como tiene ese doble sentido el voto, la pregunta siguiente es, ¿cómo nos aseguramos, ¿cierto?, que las personas que voten también se hagan responsables de lo que votan? Y ahí viene, ¿no es cierto?, lo que internacionalmente se ha conocido, porque esta cuestión no es un invento de Chile, que hay una edad a partir de la cual se vota. La lógica es esa. Es una mezcla entre decir, esa persona tiene que ser capaz de hacerse responsable de lo que le elige. Yo pienso que en Chile se ha producido con los últimos años un distanciamiento, un retardamiento de la edad en que muchos jóvenes asumen responsabilidades, en el sentido de llevar una familia, casarse. Yo creo que eso, ¿cierto?, da una señal de que esas personas no están asumiendo esa responsabilidad, y a mí me hace pensar que por lo mismo va contra la lógica pensar en darle voto a personas más chicas. Pero si se le da voto a personas más chicas es porque hemos llegado a la conclusión de que tienen suficiente madurez para hacerlo. Y eso también debe ser consistente con establecer responsabilidad penal claramente a esa edad y otras responsabilidades. ¿Te fijas? Yo sé que ¿cuáles de ustedes tienen, cuántos tienen 17 años acá? Bueno, qué suerte, no le estoy hablando, no me quieren matar a ustedes por lo que estoy diciendo entonces. Espero que me hayan entendido. El voto no es solamente un gusto mío, como se nos hizo entender cuando se nos dijo que iba a ser voluntario, es un deber con la sociedad. Le interesa al que vota y le interesa a la sociedad. La lógica del voto a los 18 o a los 21 años, como fue, es decir, que esa persona tenga una responsabilidad, porque está asumiendo una responsabilidad con la sociedad y por lo mismo tenga que concurrir a votar. Cuando se separa la responsabilidad con el derecho individual, bueno, uno tiene que volver a pensar qué vamos a hacer, y es una de las grandes discusiones. Personalmente creo que los 18 años está bien. Perdonen la respuesta larga, pero la idea mía es argumentar todo, ¿eh? Mientras más argumentos, mejor. Por ahí tenemos más preguntas. El profesor Rojas. Usted recordará las preguntas del profesor Rojas. Siga, ¿no? Interrogación oral. Si partimos, obviamente, de la premisa que existen distintos mecanismos para reformar un texto constitucional o el legislativo, ¿sí?, comisión de expertos, convención constituyente, algunos hacen eso símil de asamblea constituyente, o esta suerte ahora de la mixta. ¿Cómo se garantiza el nivel de experto en una asamblea constituyente? Yo creo que, a ver, he escuchado ideas, digamos. Yo les cuento algunos datos. Del año 47 a la fecha, el 40% de las constituciones mundiales ha sido modificada por asambleas constituyentes. O sea, no es un bicho raro la asamblea constituyente. El 26%, perdón. En Latinoamérica el 40%. ¿Por qué? Porque han existido muchos golpes de Estado y muchas vueltas a la democrática, es decir, han existido procesos originarios. Pero cuando uno mira la conformación de las asambleas constituyentes, son todas diferentes, unas de otras. En algunos casos se sortean los miembros, en otros casos se elige con distintos sistemas. En algunos casos, como Venezuela, la asamblea constituyente no solamente redactaba la constitución, sino que disolvía el Congreso y nombraba a los jueces. Acá la convención constituyente, que es una forma de asamblea constituyente, solo va a redactar el texto. En algunos casos se les pagaba, en otros casos no se les pagaba, en algunos casos se sorteaba
se sorteaba a ciudadanos para estar ahí, algo parecido a los jurados de Estados Unidos. Y en fin, se les paga o no se les paga. Es muy grande la diversidad. El acuerdo chileno ya dice algunas cosas claras. Solamente va a redactar la Constitución y se va a elegir de la forma que eligen los diputados. Por lo tanto, la única forma que tenemos de garantizar que las personas que sean electas sean personas probas y buenas es siendo ciudadanos responsables e informados, porque no va a existir, creo yo, ninguna forma censitaria, ni de sufragio, ni requisitos censitarios para poder ser candidato. Quizás puede que exista alguna cuota para un grupo originario, que algunas de las cosas que se han planteado, también cuota al interior de los partidos para mujeres, pero más allá de eso, la única garantía que tenemos es la capacidad de los votantes de votar de manera informada. Ahora, para los que les gusta la política, ¿no es cierto? Esto es una cosa que siempre cuento yo. Ser conocido es lo más caro que hay. Yo puedo ser conocido si mato a mi suegra, o puedo ser conocido, ¿no es cierto?, si desarrollo el Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, digamos, por una cosa fantástica o por una brutalidad. Ambas me cuestan mucho. Por un caso me voy preso y por otro caso, bueno, probablemente después de muerto me reconocieron, pero Miguel Ángel en realidad vivió bastante bien. Pero es lo más caro. Las personas que son buenas personas y son desconocidas son la mayoría de las personas. Casi todos nosotros somos desconocidos y somos buenas personas, o más o menos buenas personas. Por lo tanto, lo más caro, lo más difícil es llegar a ser conocido. Eso lo aprendieron rápido los políticos, los partidos políticos. Ya no salen a buscar a candidatos selectos, con capacidades, conocimientos. Salen a buscar candidatos que puedan rápidamente ganar y asegurar una elección con una campaña barata. Mover una persona que es conocida, incluso por algo malo, por ejemplo, una persona que es muy agresiva en la televisión, en un programa de variedades, digamos, y transformarlo en un político, es mucho más barato que dar a conocer a don Jorge Rojas, que es una persona que se ha formado acá, o José Rolleo acá, José Luis, que se ha formado toda su vida en esto porque, bueno, como les digo, la regla es esa. Entonces, la verdad que es un problema que tiene la democracia. ¿Y cuál es la forma de contrarrestar eso? Es más profundidad, más democracia, más conocimiento y más información de los votantes. No se me ocurre otra forma de garantizar que esto, es decir, no hay garantía. Hola. Mi pregunta parte del hecho que ha pasado en las últimas semanas de las distintas reuniones convocadas cabildos que han ido partiendo no temas sociales, pero también un tema recurrente es la Constitución. Y a veces la pregunta es si se quiere o no, y en el caso de que la reunión parta por el hecho de que queremos una nueva Constitución y se hable de qué es lo que se quiere, ¿cómo, y ahí hay dos preguntas, cómo se asegura de que esas discusiones, tal vez al final decisiones que se tomen en esas reuniones sean efectivamente comunicadas a una autoridad, y después en qué punto estas decisiones ciudadanas son más que un símbolo de participación y son una participación efectiva en la Constitución, marcan lo que puede tener la Constitución al final? Muy buena tu pregunta. Yo creo que son un símbolo, porque tengo la impresión de que la elección, ¿se acuerdan cuando hablamos recién de cómo se elige en el sistema proporcional? De que van a preferirse los mensajes penetrantes, apuntando a ganarse el 12% de los votos y no a ganarse el 51, 55, porque eso es inoficioso, porque en realidad no es necesario. Yo creo que van a ser más bien mensajes penetrantes. Entonces, en los cabildos, efectivamente, se van a recoger muy buenas ideas que van a poder permitirle a los candidatos buscar dentro de esas ideas cuáles son los mensajes que ellos quieren encarnar. De ese punto de vista, van a ser útiles. Pero creo que finalmente toda la riqueza de esas conversaciones calmas de los cabildos, donde se van a votar 5, 6, 7 temas, van a trasuntar en candidatos que van a ser de un solo tema. Van a salir los no más AFP, van a salir los dirigentes sociales con algún tipo de propuesta asociada a su gremio, y yo creo que esa riqueza de alguna manera se va a reconformar al interior de la Convención Constituyente, pero en base a representaciones individuales. Pero no hay ningún mecanismo pensado para exigirlo. Ahora, efectivamente, si muchos ciudadanos quieren A y los constituyentes derivaron a C, bueno, finalmente los ciudadanos tienen la posibilidad de rechazar el texto en el plebiscito final. Yo le tengo más confianza, a propósito de la pregunta de Jorge, le tengo más confianza a los ciudadanos en el plebiscito final cuando nosotros conozcamos el producto que ha salido de esa Convención Constituyente, que puede venir marcada por muchas ideas individuales que no funcionan bien unas con otras. Le tengo más confianza a esa decisión final que a esta conjunción de intereses a veces jaloneados, como les decía, tirados de un lado para el otro, que podría ser la Convención. Hola, quería hacer
una pregunta de que si esta Constitución implica algún riesgo, o sea, se sabe lo que va a estar escrito en esa hoja porque va a estar escrita desde cero y no va a estar basada en la Constitución anterior. Muy buena pregunta. Nomás firmado el acuerdo, se nos notifica que, por arte de magia, aquello que dijimos que íbamos a acordar por 2/3 partes, si 1/3 más 1 no quiere eso, aquello que dijimos que iba a ser la Constitución se va a transformar en una materia de ley que se regula por mayoría. La verdad que eso, evidentemente, nadie pensó en eso cuando firmó el acuerdo. El mecanismo de los 2/3 es un mecanismo que va a obligar, sobre una hoja en blanco, va a obligar a llegar a un acuerdo y permite asegurarse que a la Constitución lleguen solo las materias que deban estar en una Constitución y no cualquier cosa. Jamás se pensó como un mecanismo para que 1/3 más 1 pudiese transformar una materia de la Constitución en una materia legislativa que pudiese ganarse por mayoría simple. La esencia de las constituciones es encauzar el ejercicio del poder, incluso encauzar el ejercicio del poder de la mayoría para proteger a las minorías, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Siempre existe eso. Por eso que las constituciones no regulan todo, regulan lo esencial. Es un mínimo común denominador, por ocupar una palabra matemática. Yo creo que la idea de la hoja en blanco simplemente es para salir de la lógica y para reforzar la idea de una nueva constitución. A mí me parece que las 2/3 partes es un mecanismo que va a forzar a llegar a acuerdos y me parece que hay cierto chantaje en decir que basta que 1/3 más 1 se oponga para que finalmente esto que habíamos dicho que íbamos a acordar por 2/3 se acuerde por mayoría. Además, como les comenté, el derecho internacional de los derechos humanos, Chile ha tomado muchos compromisos internacionales en materia de derechos humanos en virtud de tratados que ha suscrito. No es llegar y borrarlos de una constitución. Y aunque no queden en la constitución, tienen un rango casi constitucional. Van a seguir estando allí también. Creo también que Chile tiene una tradición constitucional. Los países no se inventan de un momento a otro. Esa hoja en blanco se va a ir construyendo en consecuencia a partir del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de los contenidos básicos de una constitución y a partir de la tradición. Porque si se llega al extremo de sostener que nada está asegurado en la Constitución y que todo lo que no quede en la Constitución va a quedar en una hoja en blanco, va a quedar a nivel legal, la pregunta siguiente que vamos a tener que hacerle a quienes eso sostienen es: ¿de qué ley me habla? ¿Me entienden por qué o no? Muy simple. ¿Hemos creado el legislador en el Congreso? ¿Hemos creado el Congreso? Si todo está entregado a 2/3, usted me dice que todo lo que no acuerdo a 2/3 se va a ir un legislador y con eso usted va a lograr imponer su posición en el legislador por mayoría, o que sea una materia que en todas las constituciones del mundo no es de mayoría, sino que es 2/3 o 3/5, la pregunta siguiente va a ser: dígame usted de qué legislador me habla. Fracasa inmediatamente el proceso, porque obviamente no hay una constitución si no se regula el legislador. Entonces yo creo que hay mucho paño que cortar, los acuerdos se deben aplicar e interpretar de buena fe. Yo creo que en eso se está trabajando ahora y creo que esa postura de extremas como la que hemos escuchado estos días no tiene nada que ver con lo que se acordó de buena fe ese día. ¿Alguien más? ¿Suet? Sí, por favor. Gracias. Hola, mi pregunta es si primero podría explicar qué dice la Constitución sobre el tema de las aguas y si según su opinión debería haber un cambio en ese ámbito. Bueno, se ha escuchado mucho estos días que las aguas deben ser del Estado. Las aguas son del Estado desde la época del gobierno de Eduardo Frei y Montalva. Él reservó las aguas del Estado y dejó en manos los particulares derechos de aprovechamiento de agua. El derecho de aprovechamiento de agua es algo parecido, ¿no es cierto?, a las concesiones mineras. Los yacimientos mineros son del Estado de Chile. Yo tengo una concesión que me permite hacerme dueño de aquello que explote. Sin embargo, como es del Estado el agua, como es del Estado el yacimiento, se le entrega a un particular porque se entiende que hay un interés legítimo del particular, pero también un interés colectivo en que ese particular haga un uso del agua. Dado que las aguas son del Estado de Chile, hace pocos años atrás se modificó el Código de Agua y hoy día las personas ya no especulan con aguas. ¿Por qué? Porque los nuevos derechos de agua obligan a que la persona desarrolle, haga un uso y señale para qué usar el agua y que cumpla. Y si no cumple, debe pagar. Eso es posible precisamente porque las aguas son del Estado y uno tiene derecho de aprovechamiento y el Estado te los reconoce en la medida que tú efectivamente cumplas el beneficio individual y colectivo, aumentar la producción de alimentos, por ejemplo, que justifica que se te haya otorgado las aguas. Evidentemente que se puede avanzar en también establecer, por ejemplo, que si efectivamente existen poblaciones humanas que no tienen acceso al agua, hay problemas ambientales,
hay mecanismos para conjugar ese interés común con el interés colectivo sin necesidad de desconocer el derecho de propiedad sobre las aguas. Si es algo realmente importante, estoy seguro que como sociedad vamos a ser capaces de expropiar esas aguas y pagarle lo que corresponde al dueño, sin necesidad de desconocer desde ya que los particulares pueden y deben tener derechos de aprovechamiento de agua, porque eso ha significado a su vez que las aguas estén en manos de personas que las necesitan, le han asignado valor a las aguas. Cuando las aguas tienen valor, a su vez alguien las cuida de alguna forma más intensa que si las aguas no son de nadie. Como te digo, esto es un tema sumamente opinable, pero yo quiero que se le grabe una cosa: las aguas en Chile son del Estado, los particulares tienen derecho a aprovechamiento de agua. Si los particulares no hacen lo que dijeron que iban a hacer con las aguas, le pagan dinero al Estado, y que hoy día la Constitución ya tiene mecanismos para expropiar esas aguas si las necesita la colectividad en virtud de la función social de la propiedad, que incorpora, entre otros elementos, la necesidad de conservación del medio ambiente. ¿Alguien más? Señor Rencoret. ¿Qué tal? Muy bien, pues, estimado. Gusto saludarlo. Era para saludarnos. No. Oye, una pregunta que se da y viene, está muy presente en todas las conversas, es qué va a pasar en términos de poder asegurar a la gente, una vez votada esta nueva Constitución, modificaciones o no, de qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a ocurrir con esas minorías que no están de acuerdo o los que se quedaron abajo. ¿Qué va a pasar con esa posibilidad de que vuelvan a romper la institucionalidad como lo que hemos visto hoy día? ¿En qué se pensaría o cuál sería la opinión tuya de qué ocurriría con ellos hacia adelante? Es una pregunta difícil, no tengo la respuesta. Me parece que nuevamente no creo que lo que salga de esa convención constituyente para que merezca el nombre de ser constitución y resultar aprobada vaya a ser otra cosa que un mecanismo de protección de abuso del poder por parte de las mayorías en contra de las minorías. Creo que van a estar los derechos. Y segundo, no creo que el cambio sea tan profundo que desconozca que el principal deber de todo Estado es resguardar la paz y el orden público. El principal deber de la principal autoridad del Estado, que es el presidente, es resguardar el orden público y la paz. Por lo tanto, me imagino que esa Constitución va a contener eso y, bueno, si no logra ese efecto, como no lo ha logrado tampoco con esta, o sea, ese es el punto, hemos vivido una situación muy compleja, seremos los ciudadanos, ¿no es cierto?, los que tendremos que demandar al Estado por falta de servicio. Yo no digo que deba hacerse, no lo digo que sea bueno, pero la verdad es que en algún minuto debe entenderse cómo nos afecta a todos cada vez que se destruye una pyme. Y la forma es quizás que esa pyme demande al Estado. Como te digo, no tengo la respuesta, pero no creo que la innovación vaya a ser muy grande en ese aspecto. Sí, ¿hay otro por ahí? Sí. Ok. Tú has dicho 2 o 3 veces la palabra expropiación. Si se aprueba por 2/3 el no más FP, para poner un ejemplo cualquiera, se habló también del tema del agua, si se aprueba por 2/3 el no más FP, ¿se podría, como en Argentina, estatizar el sistema de AFP con los fondos anteriores o según los tratados internacionales firmados por Chile no se podría expropiar a cambio de un vale? Porque eso es lo que se hizo en Argentina, se expropiaron los fondos anteriores a cambio de una promesa de que se iba a dar una jubilación futura, pero no se entregó plata a cambio de eso para los argentinos. Yo creo que sí se podrían expropiar a cambio de un vale. Habría que entrar a demostrar de que lo que hemos recibido a cambio, el vale, como tú dices, es algo que no existe, es decir, que no se nos ha pagado efectivamente el precio. Pero yo creo que ese peligro existe. Y aún más, creo que si no solucionamos como país, con cambio de la ley, el problema de las pensiones, estoy seguro que va a pasar una cosa curiosa, que los expropiados van a estar felices de que se les expropie. Porque hasta hoy día, para muchos, el sistema de AFP solo ha asegurado malas pensiones. Quizás la promesa de una buena pensión a futuro va a ser mejor recompensa de la expropiación que el mejor de los sueños de la pensión que iban a lograr. Digo esto de esta forma tan dura porque es una cosa que yo creo que puede pasar. Yo creo que hay gente que realmente la motivación final de muchas personas, políticos, no ciudadanos, es esa,
porque allá hay mucho dinero. Es un dinero que es muy importante para la economía chilena porque es la base del sistema financiero que permite que las personas se financien, que las familias se desarrollen, que haya empleo. Sin embargo, yo creo que es el gran botín, y es un botín que está en peligro. Y si no se soluciona el tema de las pensiones, los expropiados, que son los dueños del fondo de pensiones, que saben que si siguen como vienen van a tener una jubilación muy baja, van a estar felices expropiados a cambio de se vale. Por lo tanto, un tema que tenemos que trabajar. Sí, por favor. Hola, Víctor. Mi pregunta es la siguiente. Yo sé que la Constitución actual es buena, porque lo ha dicho mucha gente que sabe, como tú. Ayer estuve con un consejero regional de Ópoli que también me dijo que es una Constitución muy buena, que profesores de universidad lo han dicho muchos. Pero me pasa lo siguiente, que la Constitución está hecha, nos gusta o no, y perdón si paso ya los ideales de alguien, la hizo una persona que es considerada un dictador. Fue hecha una dictadura. Por ende, una persona que tiene un familiar que fue desaparecido o torturado, yo estaría de acuerdo con él con que dijera, compadre, que es agradable que en mi país la Constitución la haya hecho una persona que cometió crímenes de lesa humanidad. Entonces la pregunta es, ¿creerías tú que ese es el principal motivo para cambiar la Constitución? ¿Que la gente tiene ese resentimiento, esa incomodidad? ¿O crees que es un motivo externo a eso? Yo creo que la realidad es que, a ver, parte del problema que perdona nuevamente la respuesta amplia, pero como me gusta argumentar, tengo que tomarme el tiempo. Creo que parte del problema que tenemos hoy día es el gran desconocimiento de la ciudadanía de la Constitución. Y como no se ha hablado, eso ha sido efecto de una causa, y la causa es que en general la Constitución ha funcionado bien. Como les decía, es como el piso plano. Ni nos acordamos del piso cuando está bueno. Y como ha funcionado bien, bueno, no hemos hablado mucho de esto y no hemos olvidado lo importante de lo público, lo importante de la política, hasta que nos reventó estos días, pues acá estamos todos. ¿Ah? Y para que les digo el interés de la charla, el día fue una charla de Villa María, era para 40 personas, llegaron 250, era adentro de una pieza, terminamos en el jardín, hubo carandacillo, o sea, estamos muy preocupados de esto. Entonces, dicho eso, yo creo que en general lo que hay, más que un gran deseo de cambiar la Constitución, es un deseo que se impuso desde las élites hacia abajo. Cuando hablo de la élite, no hablo de la élite económica o social, hablo de la élite política también. Yo creo que esto vino desde las élites políticas hacia abajo. No tengo ni una duda de que una persona que fue víctima de una violación a los derechos humanos jamás va a perdonar. Y si perdona, jamás va a querer igual estar bajo una constitución que pueda llevar el nombre de Pinochet. Estoy seguro de eso y lo entiendo. Pero yo creo que ese no ha sido el problema. Aprovecho también tu pregunta para contestar otra cosa. La Constitución de 1980, ya el año 89, tuvo 54 reformas. A continuación de ahí ha tenido más de 30 reformas que ha modificado más de 240 artículos y 12 capítulos de los 15 que tiene. O sea, prácticamente no queda nada de la Constitución de Pinochet. Yo te digo que es una cosa más bien simbólica. Yo creo que hoy día lo que hemos hecho es convencernos de que el problema social en Chile se soluciona con una Constitución, y eso es muy peligroso. Yo creo que el problema que se soluciona con una Constitución es el problema de la Constitución. Tenemos una Constitución nueva aprobada en democracia. Eso es, para mí, que soy constitucionalista, un gran problema, es una gran cosa. Pero no es lo que entiendo que la gente tiene percepción como sus problemas. Entonces, si la fe o la esperanza te apuesta que la Constitución misma va a solucionar los problemas, vamos a tener una desilusión tremenda. Eso no va a ser así. Eso. Muy bien. Creo que, si les parece, un par de preguntas más para que nuestro invitado pueda... ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Padre? ¿Sí? Por favor, ¿no? No, adelante, por favor. Cuéntenos nomás. ¿Cómo mejoraría el funcionamiento de un sistema proporcional con un sistema presidencial? Bueno. Yo creo que hay, como en todas las cosas, soluciones grandes y chicas, ¿no es cierto? La solución grande es lo que planteamos el año 2013. Yo era socio de Carlos Larraín en esa época, que era presidente de Renovación, y planteamos un acuerdo con la democracia cristiana que propusimos un sistema semipresidencial parecido al que creó De Gaulle en Francia para el año 58 para superar la crisis con motivo del problema de Argelia. Pero eso es una solución compleja y grande, porque significa crear autoridades que no están en nuestra idiosincrasia. Yo creo que hay una solución más breve que básicamente es, que además estaba en la Constitución del 80. La Constitución del 80 original contempló la posibilidad de que el presidente de la República pudiese disolver por una vez el Congreso. El año 89 la modificación se eliminó. En esa época había dos niveles de argumentos. El argumento real era que primero que había alguna posibilidad de que la derecha o Pinochet siguiera gobernando con Congreso,
Y por lo tanto había un tremendo temor de que Pinochet disolviera el Congreso y siguiera haciendo lo que había hecho hasta ahí, ¿no es cierto?, gobernar sin Congreso. Y segundo, se argumentaba que era una cosa rara, que no era ni sistema presidencial ni sistema parlamentario, sino que era un híbrido. Pero la verdad que esa facultad, que no es un gran cambio, yo creo que es muy disciplinadora. Tiene dos ventajas. Primero, disciplina. O sea, si el Congreso Nacional, lo que hablamos un rato, tiene que ir pensando si realmente le va a poner la prueba a todas las propuestas del presidente de la República, porque se expone a ser disuelto y tener que participar de una elección y eventualmente perderla. O sea, disciplina, las cosas funcionan mejor. Y segundo, tiene una gracia, es un fusible institucional. Veámoslo ahora al año 2019. Hemos tenido que reventar una represa porque no tenemos ese fusible. Y esto ha significado millones de dólares de pérdida para las familias más pobres de Chile. Porque, hay que decirlo, ¿no es cierto?, la plata que el Estado tenga que gastar es plata que no va a ir a programas sociales. Y vamos a tener que recuperar inversión perdida. Van a ser los más pobres, el hilo se corta por los más delgados. Eso es así. Muy lamentable. Si hubiésemos tenido un fusible institucional, probablemente habría saltado hace unos 6, 7 meses atrás, se hubiera llamado nuevamente una elección. En esa elección probablemente se hubiera constitucionalizado la elección, los candidatos hubieran hablado su pensamiento constitucional, hubiesen sido electos con su pensamiento constitucional, se hubiera sentido legitimado para hacer los cambios constitucionales que son necesarios, y a su vez el presidente o hubiera perdido o hubiera ganado, pero de alguna forma se hubiera podido romper el estancamiento que estamos. Yo creo que es una solución no muy compleja de implementar en Chile y razonable. Una última pregunta, si alguien quisiera, padre, quisiera usted abordar alguna temática de su interés. Ya que me dan la palabra. Sí, pues. No, es que, como decía atrás uno de los alumnos, esta constitución no nació en democracia, ¿ya? Las constituciones anteriores de Chile, ¿cómo nacieron? Porque alguien me ha dicho, no sé, es verdad que no es muy democrático como nació, pero las otras fueron también así, hechas en cuatro paredes, no sé, pero eso no lo sé. Sí. Tienes que saber La verdad es que existe lo que se llama el constituyente originario. El constituyente originario no es más que una parte del pueblo que en algún minuto tiene la fuerza para poder imponerse sobre otra parte del pueblo. Así nacieron las constituciones. Algunas en Chile han nacido de otra forma, pero la Constitución del 25 nace después de un golpe de Estado que se produce en el año 24, con el ruido de sable, donde Alessandri es enviado al exterior, toma el poder los militares llaman de vuelta a Alessandri vuelve, pero ya con el compromiso de crear una nueva Constitución. O sea, no nace del proceso más puro y democrático. Tampoco habían reglas para crear esa comisión, la inventa Alessandri y la saca adelante. O sea, suele pasar eso. La diferencia es que las constituciones se terminan legitimando en la práctica. Esta constitución yo creo que está súper legitimada, ha tenido todos los cambios que ha tenido que tener, pero bueno, como les digo, el país no es mío, por mucho que quisiera, y parece que la mayoría no cree eso. En todo caso, está por verse, hay una elección, yo creo que es muy importante que esa elección se trabaje bien, que haya paz en los meses que precedan esa elección, es fundamental. La gente no puede llegar a votar con miedo, y en eso tenemos que trabajar todos. Y ahí veremos realmente en esa elección si efectivamente la mayoría de los ciudadanos cree que esta Constitución no se ha legitimado todavía. Y si no se ha legitimado, bueno, buscaremos una nueva Constitución, estaremos trabajando, hablando, etcétera, para que la Constitución sea lo más razonable posible. No hay que perder, no me voy a desalentar en eso. Yo creo que de cada una de las posiciones que ustedes tengan, creo que están todos llamados a informarse y a participar en ese proceso. Pero la verdad, las constituciones normalmente nacen de procesos revolucionarios, donde hay un grupo que logra imponer una Constitución por sobre el resto. Porque está creando poder allí donde no lo hay, por eso constituye un poder. Bueno, creo que hemos tenido una conversación muy fructífera. Queremos darle muchas gracias a Víctor Manuel por su tiempo. Sé que estos días han sido para él de bastante... Pero a él le gusta argumentar, así que está contento. Sí, obviamente. Bueno, un placer haber podido compartir contigo y sobre todo a los chicos que veo que han hecho muy buenas preguntas. Sí, yo también quiero agradecer, porque agradecí a todos y no agradecí a Ricardo Ludwig, padre e hijo, porque ellos hicieron el contacto, así que acá hay una cosa rara, hay compañeros de curso mío del colegio, profesores del colegio, así que también muchas gracias a ellos, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por la paciencia, y nada, a los que les interese formarse más en el tema constitucional, pueden meterse a esa página cabilderos.cl, les advierto desde ya que hay pensamiento constitucional no neutro, un pensamiento constitucional moderado, pero ahí pueden verlo para los que quieran trabajar, también en el proceso les puede servir. Muchas gracias.